La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y justamente hablando de un tema de seguridad, cae como anillo al dedo nuestro pato al agua del día de hoy. Precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Muy buenos días y bienvenido a Blue Radio. Bueno, muy buenos días. Un placer saludarlos a todos. Encantado de estar aquí en esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Precandidato, yo quiero seguir la línea de nuestra conversación en la mesa de trabajo con respecto al actuar del presidente Donald Trump en el Caribe. Si usted fuese presidente de Colombia, ¿usted avalaría las formas que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos para dar de baja a estas lanchas? Lo primero es que si soy presidente de Colombia tendríamos la mayor cooperación estratégica con Estados Unidos. Pasaremos de tener la peor relación en la historia que hay hoy a tener la mejor relación en la historia. Y volveríamos a tener todo tipo de capacidades de inteligencia, fortaleceríamos nuestras Fuerzas Armadas y trabajaríamos en equipo. Eso hicimos muchos años y por eso progresamos y nos fue bien. Entonces ahora hay que volverlo a hacer y por eso estoy en esto. Ese es uno de los temas. Claro, pero precandidato, fíjese que digamos que usted dice algo muy claro. Vamos a hacer y a trabajar de la mano con los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no se puedan criticar las formas y las formas en las que el gobierno de Donald Trump está atacando lanchas en el Caribe. Por eso yo me quiero ir a las formas. Usted, siendo presidente, ¿criticaría las formas o todo lo contrario? ¿Apoyaría? Pues es que creo que muchas de esas formas no se emplearían si soy presidente, porque precisamente nosotros seríamos el puntal de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, donde a propósito no lo haríamos para quedar bien con nadie en Estados Unidos, ni con ningún gringo, ni con ningún presidente. Es para proteger a los colombianos, para liberar a los colombianos de esa tragedia que es el microtráfico, el narcotráfico, el control social del territorio. Mire, yo me la paso viajando por Colombia, voy donde nadie más va. Estoy esta semana en La Macarena. Control social absoluto del territorio por parte de grupos armados. Ni siquiera están uniformados. Están en todas partes. No hay persecución a ellos. Las Fuerzas Armadas casi que les toca mirar y saben quiénes son. Los cultivos disparados. La gente muerta del miedo. Me lo decían, libérenos. Pero no lo pueden decir en público. Esa es la realidad de Colombia. Estuve en Jamundí el otro día. Subí a media falda. Ahí en Jamundí está caliente, ¿no? Claro, la policía no quiso subir más. A pesar de que iban conmigo y que hay un afecto y un cariño, ellos están muy muertos del terror porque no hay apoyo aéreo, porque saben dónde están los campamentos, porque controlan los criminales esas partes altas y eso lleno de cultivos como nunca antes. La verdad es que hoy estamos en una dificultad. Usted va a cualquier ciudad de Colombia, cualquier barrio. El tema es microtráfico y extorsión. Esto está además tocando esas las bases populares de Colombia que son las que están sometidas. Impunidad absoluta. La justicia no está operando. Entonces esta es la realidad que Colombia tiene que cambiar. Y sí, yo encantado de hablarle de Trump y del Caribe y todo esto, pero vengo a resolver los problemas de Colombia, a enfrentar esta situación y claro que en la medida en que lo haga, lo haré cooperando con Estados Unidos y otras naciones y eso facilitará muchas cosas. Ahora, en aguas internacionales, el empleo de la fuerza y del uso legítimo, pues depende de esas normas que cada país identifica y en ese sentido, Estados Unidos ha encontrado que eliminar ese movimiento con la tesis de que ahí hay narcoterrorismo, pues es una decisión. No nos corresponde a nosotros entrar en eso. Lo único cierto es que el narcotráfico a quien más daño le hace hoy es a los colombianos, que estamos viendo el aumento del homicidio, que estamos viendo la toma territorial de los grupos criminales. Doctor Pinzón, ya vamos a hablar de Colombia, pero como estamos hablando de Estados Unidos, usted estuvo allá la semana pasada y estamos en un momento complicado, una relación complicada con el gobierno de Donald Trump. El presidente Petro y el presidente Trump son antítesis políticas completamente y usted se pudo reunir, por ejemplo, con el subsecretario de Estado Christopher Landau en el momento en el que Donald Trump había dicho incluso que estaba considerando aranceles para el país, aranceles que finalmente no llegaron. Y después de que varios senadores lo dijeran, el presidente Petro termina incluido en la lista Clinton, como la conocemos aquí, la lista OFAC. El presidente que llega a la Casa de Nariño, la persona que llega a la Casa de Nariño en el año 2026, va a tener una tarea compleja que es reconstruir las relaciones con Estados Unidos, que ha sido un aliado histórico de Colombia. Usted estuvo allá. En este momento, ¿en qué plan está la administración Trump con Colombia?
porque finalmente estos aranceles no entraron y se cambiaron más por sanciones hacia el presidente Petro y su círculo cercano. Mire, lo mío fue una coincidencia. Yo venía de regreso de Emiratos Árabes porque estaba ya en el Foro Económico Mundial como miembro, el único latino miembro del Consejo Global de Geopolítica. Y pasaba por Washington y llegué a las 11 de la mañana y me iba a las 7 de la mañana el otro día. Cuando veo yo esos trinos, ¿y qué veo? Que viene una sanción para Colombia con aranceles. Inmediatamente hice números rápidos y decía yo, se pueden perder de 4 a 5 millones de empleos en un año. Pensaba solamente en las madres cabezas de familia aquí en la sabana de Bogotá, son 200.000 empleos. Si usted piensa en los textileros de Antioquia, fácilmente 150.000 empleos. Si usted piensa en el aguacate Hass, 100.000 empleos. En el café, 400.000 empleos. O sea, el daño que se le venía a Colombia era dramático. Y no solo era el daño a esos empleos, sino todo el consumo que hay alrededor de eso. Entonces, el efecto era devastador. Entonces, porque tengo buenas relaciones y mantengo una buena relación, además bipartidista, llamé al Departamento de Estado y amablemente el número 2 del Departamento de Estado, el secretario Lando, me recibe y me dicen que están precisamente trabajando en el documento para cumplir las órdenes que había dado el presidente Trump. Y entonces me dijo, es muy importante su presencia hoy porque queremos oír su opinión. Le digo, hombre, mire, si ustedes nos ponen sanciones a Colombia, a los colombianos, a la gente que trabaja, esto es seguramente un favor a la izquierda radical y a los criminales en Colombia y un tremendo daño al pueblo colombiano y a la gente que trabaja. Y afortunadamente hay gente muy seria que conoce Colombia, sí se los digo, y entre esa presencia mía y el trabajo que ha hecho el senador Bernie Moreno, la verdad es que eso ayudó a que no nos colocaran esos aranceles. Es decir, ahí se salvó a Colombia de que hubiera tenido ya una crisis económica acelerada y de proporciones devastadoras para nuestro país. Creo que en el momento en que llegue a la presidencia, no tenga duda el país que lo que va a haber es una relación fluida, franca, porque en Washington hay muchos amigos de Colombia. Es que hay varios senadores demócratas y republicanos, además de los dos de origen colombiano de Gallego y de Moreno, pero también hay muchos senadores que por años han querido ayudar a Colombia. El secretario de Estado tiene a su señora de origen colombiano. Yo recibí a Marco Rubio aquí siendo ministro de Defensa en su primer viaje a América Latina. ¿Cuál fue el primer país que visitó? Colombia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el secretario Lando. Resulta que sus abuelos están enterrados aquí en el país. Hay funcionarios dentro del Departamento de Estado de origen colombiano, en la Casa Blanca, en el Departamento de Energía. Miren, si hoy tuviera yo la oportunidad de ya estar gobernando Colombia, estaríamos metidos en todos los grandes programas. De lo que me impresionó en mi visita a Emiratos es esa relación que hay entre Medio Oriente y Estados Unidos, intercambiando capital y tecnología. Nosotros aquí lo tenemos todo. Una agroindustria que puede producir casi 30 millones de hectáreas que no se han cultivado, un país que tiene el 5% del agua del mundo, un país que tiene hoy todos los minerales de los semiconductores y de la transición energética, cobre, oro, cobalto, níquel, hasta minerales de tierras raras se estima que hay en Arauca. Y estamos hablando de los problemas de hace 20, 30, 40, 50 o 60 años. Es que nos devolvieron al pasado. Y yo sí quiero pedirle a los colombianos que no nos resignemos y que reclamemos el futuro. Y vengo a eso, a ponerle orden a Colombia, pero para reclamar un futuro que genere riqueza, que combata la pobreza. Dice usted que nos devolvieron al pasado y muestra de eso es la terrible situación que estamos viviendo en el Catatumbo y en norte de Santander, donde podría decir uno que el orden público está al garete. Se habla de toda la mezcla de grupos armados, guerrilleros, en fin, y pues el narcotráfico y las hectáreas de coca disparadas nada más en Cúcuta. Ayer hubo 3 hechos de sangre, un hombre asesinado, 2 hombres asesinados y un artefacto explosivo. La gente de ese departamento está pidiendo respuestas. Usted fue ministro de Defensa. ¿Cuál va a ser su plan para retomar el Catatumbo y para ayudar a esa frontera que está descuidada? Lina, un poquito de historia. En los años en que yo fui ministro de Defensa, allá creamos la Fuerza Tarea Quirón. Allá estaban, Vulcano, Quirón es en Arauca, Vulcano, allá la creamos. Se dieron 2 brigadas móviles adicionales. ¿Y eso qué efecto generó? Todos los jefes de grupos armados que había allí fueron abatidos. Me acuerdo de Danilo, que era un tipo contemporáneo de Tiro Fijo, comandante del Frente 33. Rogelio, el jefe de la seguridad del tal Timochenko, allá cayó también. Me acuerdo que le decían el negro Eliezer, jefe de la columna móvil de las FARC allá. Un tal Megateo, que era el terror allá, hasta que lo cazamos. Pero ¿cuál es la expectativa?
que llegara el desarrollo económico y social, las vías. Yo ordené llevar un batallón de ingenieros al Catatumbo y comenzó la vía Tibula-Gabarra. Hasta el día que me fui iban 5 kilómetros. Acabo de ir a Cúcuta hace unas semanas. ¿Saben cuántos kilómetros van de 50? 23. Se robaron 10 la años plata, después. eso tiene muchos temas 10 de años corrupción, después. además. Entonces dice uno, pues claro, esto quedó totalmente expuesto. ¿Qué pasó además recientemente? El ELN hoy es una organización paramilitar al servicio del régimen de Maduro. Operan para controlar la frontera. Esa gente necesita plata hoy. ¿Qué hicieron? Pues se metieron a territorio colombiano, derrotaron a los terroristas que había allí en las FARC, porque no era ni el Estado colombiano, pero pues, imagínense esa falta de Estado, y tomaron control de esos territorios para coger toda esa coca, que son 60.000 hectáreas, y generar toda esa producción con proyección a Venezuela. Esa es la realidad en donde estamos hoy. Pero entre más hablo, es más aterrador. ¿Qué me preocupó? Estar en la ciudad de Cúcuta y esos son Lamborghinis, BMs, Ferraris. Sí. Pero es lo mismo que veo en Neiva, pero es lo mismo que veo en todo el país. Y si fuera que es que hay inversión, que el país está prosperando, que el crecimiento económico está al 8% y que hay inversión en nuevas tecnologías y más, uno dice, eso es lo que quiero para toda Colombia. Pero cuando esto es en esas regiones, estamos a merced. El pueblo colombiano está a merced hoy de los bandidos. Sí. Y esto no puede ser más, porque es que la gente está viviendo hoy llena de miedo y sometida. Exministro, hacemos un paréntesis para hablar de mecánica política y usted, claro, ya tiene el aval del Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, pero también se ha escuchado acercamientos con el expresidente Uribe y con otros sectores. Finalmente, ¿usted en qué sector va a jugar? ¿A qué consulta, en qué consulta va a participar? ¿Con quién va a hacer alianzas políticas? Porque lo que se dice es que a un candidato le va a quedar muy complicado ganar solo en la próxima contienda por la presidencia. Nadie puede llegar solo hoy a la presidencia de Colombia. A propósito, estamos frente a un reto de carácter nacional. Necesitamos unirnos y yo vengo a unir al país. Vengo a unir a los sectores que estamos totalmente alineados en defender la democracia, defender la libertad, defender el desarrollo económico y social, defender y proteger a nuestras fuerzas militares y policía y recuperar la reputación y la credibilidad de Colombia en el mundo. Y somos millones los que estamos en eso. Y en el mundo político muchos candidatos están en eso. Yo soy amigo y defensor de una gran consulta en marzo, de una coalición democrática que precisamente genere un candidato muy fuerte y que me permita a mí ganar en primera vuelta para tener un mandato claro, porque son muchas las reformas y los ajustes que vamos a hacer. Esto no va a ser fácil. Por eso el presidente que llegue tiene que ser una persona que ya esté aprendida, no puede improvisar, tiene que tener un plan, tiene que tomar el mando de las Fuerzas Armadas y el liderazgo de Colombia entera desde el primer minuto. Pero ¿a quiénes ve usted en esa consulta, en esa gran consulta, doctor Pinzón? ¿Usted a quiénes ve? ¿Usted se ve al lado de quién compitiendo por ser el candidato único de esa gran alianza? Por eso prefiero definir criterios, porque a esta altura yo ponerme de juez de a quién sí y a quién no, no me parece. A mí los criterios sí son la defensa de la democracia, la libertad, el desarrollo económico, las instituciones y ciertamente la reputación. Pero todos van a decir yo estoy ahí. Muchos van a estar ahí. Claro. Muchos, y eso es lo que yo quiero, es que de eso se trata, porque si yo me pongo a decir estos sí, estos no, pues ¿cuál coalición vamos a armar? ¿Qué creo yo que sí es muy claro? Pues los que no defendieron la democracia, los que han facilitado el fortalecimiento criminal, los que han destruido la reputación de Colombia en el mundo, pues difícilmente van a ser los que pueden estar en este ejercicio, pero por eso creo yo que esa es una muy buena frontera que permite una coalición muy amplia, una coalición democrática por Colombia. Doctor Pinzón, el martes se oficializó su aval por el Partido Oxígeno junto a Ingrid Betancourt y estuvieron el miércoles recorriendo la Macarena ustedes dos. Si le parece, recordemos ese momento. Estamos aquí en La Macarena y fue en su momento el centro de despliegue del grupo terrorista FARC. Tú estuviste ahí secuestrada, maltratada, humillada, ofendida, pero con una dignidad increíble. ¿Ah? Gran dignidad la tuya. La del país. El miedo ya no nos puede definir. Y yo creo que también es algo que le tenemos que decir a Colombia. Yo estoy contigo acá porque me siento tan segura. Y yo sé que Colombia se va a sentir segura en tus manos. Vamos a hacer todo lo que haga falta. ¿Por qué termina ahí con Ingrid Betancourt? Usted en la presentación de la aval hablaba que hubo un acercamiento gracias al expresidente Álvaro Uribe. Y le pregunto, ¿de pronto le suena a Ingrid Betancourt de fórmula vicepresidencial? Lo primero, sí, el presidente Uribe fue quien nos conectó, porque si bien es cierto, nos
reconocíamos, no nos conocíamos. Y fue el presidente el que amablemente generó ese contacto y estableció ese vínculo, y tuvimos muchas conversaciones donde me encontré que había alineación. Yo como una persona que ha enfrentado a los criminales y los ha derrotado, y ella como una víctima que hoy se siente muy frustrada de ver el país en este descenso, en este deterioro. Y ya encontramos muchos puntos en común en el tema del desarrollo económico, de la oportunidad de desarrollo social, del prestigio que tiene que tener el país, de la posibilidad de luchar para que los colombianos tengan una mejor situación y una mayor dignidad en sus vidas. Y por supuesto en oponernos a la impunidad y a la sensación de que los victimarios hoy son más importantes que los colombianos y que sus víctimas. Entonces eso nos genera mucha alineación. Fue muy emocionante ir con ella a la Macarena. Ella no había vuelto a esas selvas desde que fue liberada por esa operación Jaque de nuestro glorioso ejército colombiano, que tuve el honor de acompañar y de estar al lado de esos héroes. Entonces, para mí fue muy, muy bonito y también me impactó ver los traumas que seguramente una persona que estuvo años secuestrada siente, el dolor que lleva, pero al mismo tiempo la emoción de ver esa Colombia hermosa que es Colombia, ese Caño Cristales que es divino, esa Macarena que es magnífica, pero al mismo tiempo la preocupación, porque al hablar con la gente, ya lo dije, la gente pide libérennos, nos tienen totalmente extorsionados, mandan los criminales, están en todas partes, los tienen en el control total. Grupos que dicen que están en básicamente el acuerdo ese de paz total, entonces les dan cese al fuego absoluto, y en las narices de las Fuerzas Armadas estos tipos se mueven, controlan a la población, y la población no tiene a quién denunciar ni nada que hacer. No es posible, no es posible. Colombia tiene que cambiar. Aquí si alguien va a sentir miedo, que sean los bandidos, no la gente. Venga, pero ¿le suena a Ingrid Betancourt de vicepresidenta? Yo sé que esto está prematuro, todavía falta la consulta y demás, pero ¿le sonaría? Además que es la segunda vez que ella busca como un partner que tiene que ver con temas de seguridad, porque recordemos que hace 4 años también fue alguien que estaba relacionado con las fuerzas militares. Sí, el espero general Esparza, un hombre que participó de esa operación. Pues miren, yo creo que no es momento de tomar esas definiciones. Yo en lo que sí estoy muy claro es que vamos a sumar más apoyos y vamos a integrar más sectores en el país. Y llegará el momento de tomar esas decisiones de una manera inteligente que muestre ese esfuerzo de integrar múltiples fuerzas políticas y de movernos hacia adelante. Esa es la forma como lo veo, pero sin duda aprecio mucho a Ingrid, su situación de víctima, su dignidad, su ética. Siempre ha sido una persona anticorrupción como pocas. Y también su postura frente al gobierno actual, que desde la candidatura anterior que ella ejerció fue muy clara y muy directa en anunciar lo que era el señor Petro y lo que le iba a pasar a Colombia. Doctor Pinzón, yo lo escucho a usted muy diplomático y entiendo que todavía falta tiempo, pero le quiero mostrar una foto aquí en nuestra pantalla, y es esa foto que lanzaron Galán Cárdenas y también el doctor David Luna cuando anunciaron su alianza. Y son la foto de ellos tres, y al lado están 3 figuras, y una de esas figuras parece usted. Se la voy mostrando acá mientras se la ponchan a nuestros oyentes, y usted ahí la tienen grande. Mire, el de la esquina parece usted. Parece su figura. Pero no me veo tanto, mire que no se parece tanto. Parece su figura, el de la mitad parece Fajardo y el del otro lado parece Juan Daniel Oviedo. Usted no ha querido definir aquí mucho, pero usted ya se reunió con ellos 3 y ¿le suena esa unión? No, yo no me he reunido con ellos 3. Con David tuve una conversación hace unos días, con Juan Manuel me había tenido una conversación también aparte, y a Mauricio lo vi en Cartagena hace como unos 4 meses. Y esos son buenos colombianos, no tengan duda, esos son gente buena, decente, correcta, con experiencia, con conocimiento, los aprecio. Pero yo creo que aquí hay que construir una consulta grande, que cobije muchos más sectores y que nos permita realmente crear esa gran coalición democrática. Entonces, por supuesto que estoy en esa disposición de hablar con todas las personas que están en esa condición, pero al mismo tiempo también no quiero que esto se vuelva una cosa de puertas cerradas y de solamente liderazgos de personas. Ojo, esto es con el país. Esto es con Colombia, esto es con los colombianos, esto es con la gente que va en un taxi, que va en Transmilenio, que está hoy pasando por una carretera, que está allá en el campesinado confrontando, la gente que es víctima hoy del secuestro, del narcotráfico, de toda la violencia y extorsión que se está viviendo.
pero también de esos empresarios colombianos que están soñando, y he visto también unos proyectos, por ejemplo, allá en la Altillanura, acabo de estar en el Bichada, increíbles. Están usando tecnología para transformar la tierra y con eso cultivar maíz, sorgo y convertir a Colombia en un país independiente de exportaciones en ese frente. Yo quiero apostarles a Colombia. Entonces, quedarse uno solo con reuniones de ciertos políticos, pues yo creo que no es lo que el país necesita hoy. Doctor Pinzón, pero mire, claro, para transformar a Colombia hay que hacerse elegir por parte de los colombianos. Pero le quiero preguntar, doctor Pinzón, siguiendo con el tema de las fotografías que ya Lina había puesto sobre la mesa. Hay una fotografía también del expresidente Uribe con la doctora Ingrid Betancourt, una fotografía reciente que se tomaron ellos dos, y entiendo que ahí también hay un mensaje, porque lo que trascendió es que el doctor Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, fue muy importante para que ese aval de oxígeno verde se le diera a usted como candidato. Usted fue viceministro del expresidente Santos, con quien el expresidente Uribe no tuvo una buena relación. En este momento, ¿cómo analiza usted el papel que están jugando los expresidentes, pero concretamente el expresidente Álvaro Uribe, y qué tan determinante ha sido él en esta candidatura suya, apreciado doctor Pinzón? Pues hombre, yo siempre he tenido una buena relación con el presidente Uribe. Es que de toda la gente que se ha presentado en esta elección, el único que trabajó en el gobierno del presidente Uribe en un cargo de responsabilidad fui yo. Yo fui representante de Colombia en el Banco Mundial y viceministro de Defensa. En la era de la seguridad democrática, en la era precisamente donde hicimos grandes operaciones, incluyendo la operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt con todo el liderazgo y la responsabilidad política de Álvaro Uribe y el heroísmo de nuestros militares. Entonces, eso es clarísimo. Y por supuesto que eso genera unos puntos de vista en común, cercanía, etcétera, que permiten básicamente gestionar esa relación de esa manera. Pero todos saben, yo soy una persona que tiene ya una carrera larga de una experiencia muy fuerte en materia de seguridad. Creo que nadie tiene la experiencia que tengo yo de la gente que se ha presentado. Nadie ha tenido resultados contra el crimen. Todo el mundo habla de eso. Aquí hay una experiencia real. En las relaciones internacionales y en particular con Estados Unidos, esa relación y esa experiencia está aquí. En materia económica, yo soy economista, yo me gradué con honores en economía, hice 3 maestrías, una de esas en economía también, y he trabajado en el sector público, en Hacienda, en el sector privado en Pro Bogotá, en Citigroup, pero también en la Asociación Bancaria y ciertamente a nivel internacional como miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial. Yo entiendo el tema económico, el problema fiscal que tenemos, pero también sé crear empleo, generar desarrollo, promover la inversión en un país como Colombia. Por eso estoy en esto. Y aunque la gente a veces no lo sabe, a mí ya me tocó manejar un régimen de salud. El sistema de salud de la fuerza pública lo manejé, 4 millones de personas. Lideramos la construcción de más de 9 hospitales, la compra centralizada de medicamentos, en fin, esos temas no me son ajenos en un momento como este. Y por supuesto el tema de educación. Vengo de ser profesor en quizá la mejor universidad de pregrados del mundo en Princeton, en economía política y temas de seguridad nacional, y vengo muy claro en la necesidad de una reforma al modelo educativo que acerque a los colombianos a oportunidades de generación de ingresos. Entonces, me encantó ver esa foto, me parece muy buena cosa para el país. Pero mire, doctor Pinzón, bueno, usted ha dicho que es muy cercano al expresidente Uribe, pero le quiero preguntar, ¿qué tan cercano es del expresidente Santos? ¿Qué tan cercano? Usted fue viceministro de él, ¿qué tan cercano es en estos momentos? Hoy no tengo cercanía alguna, Oscar. Yo llevo 8 años sin hablar con el doctor Santos. Trabajamos muy bien muchos años. Él fue un gran ministro de Hacienda, yo trabajé con él. Fue un gran ministro de Defensa, tanto así que el presidente Uribe lo seleccionó para ser el presidente. Y por eso los colombianos en su mayoría votaron por él. Y ahí nos fue muy bien en los primeros años. Y hay programas muy importantes del gobierno del presidente Santos. Serpilo Paga, las 5G de Germán Vargas. En fin, hay muchas cosas que se hicieron. Pero cuando llegaron temas de la paz y empezaron las concesiones inaceptables, yo tomé posiciones. Y la distancia fue creciendo hasta el punto en donde hoy pues no hay relación. Eso es así de claro. Ahí veo que hay gente que lo ataca a uno y que le inventa cuentos. No crean cuentos, aquí les estoy diciendo las cosas como son y con la claridad. Si algo a mí me caracteriza es decir las cosas de frente, clarito, en español, que la gente sepa lo que hay aquí, transparencia absoluta. Doctor Pinzón, sí, su sello es la seguridad y la defensa, y yo no sabía que usted era economista, no tenía ni idea. Ahí le cuento. Yo creo que muchos colombianos no lo saben.
Y yo creo que por eso ganó Gustavo Petro, ¿sabe? No digo que sea bien o mal, pero él creo que en el 2022 direccionó su campaña en eso. Y en el tema económico, ¿cuáles van a ser los ejes de su campaña? Porque si bien hoy hay muchos problemas, también creo que es honesto reconocer que hace 4 o 5 años también había muchos problemas. Entonces, su gobierno en tema económico, ¿qué reformas tendría? ¿Cuál será el eje de su campaña? Sebastián, yo estoy obsesionado con acelerar la inversión en el país. Si Colombia sigue una tasa de inversión del 16% como está hoy, el país no tiene futuro. Y ahorita estamos hablando del ahorro. El ahorro está en 8% del PIB. El ahorro está en 8% del PIB. Esa explosión que le hicieron al sistema de pensiones, la inexistencia del mercado de capitales, es un suicidio para Colombia. Y son cosas que la gente en el día a día no ve, pero que yo hoy le quiero decir a los colombianos. Cuando no hay ahorro y no hay inversión, no hay carreteras, no hay infraestructura, no hay vivienda. Y fuera de eso, en materia básicamente de política social, que se supone que era la bandera de este gobierno, sí, hay una destrucción. Destruyeron el sistema de salud, más gente muriendo, menos gente atendida. Destruyeron el sistema de pensiones. Básicamente le expropiaron hoy las pensiones a quienes ahorraban y tampoco le van a dar una verdadera pensión a la gente, sino ni siquiera es un cuarto de un salario mínimo. Y en adición a eso, ve uno lo que pasó con el ICETEX, que era la oportunidad, el ascensor social, la educación para la gente de bajos ingresos. Acabaron con los créditos. ¿Pero qué reformas económicas tendría su gobierno? En el Congreso, ¿qué reforma le gustaría impulsar? De inmediato vamos a llegar con un estatuto de inversión. Y el estatuto de inversión, por supuesto que habla de zonas de libre comercio y zonas francas, y habla de exenciones de impuesto de renta para nuevas inversiones, en temas como agroindustria, en temas como turismo, en temas como minería, hidrocarburos y por supuesto infraestructura. Todo lo que sea inversiones nuevas que generen empleo van a beneficiarse por eso por un periodo de 5 años. Eso va a llevar la tasa de inversión de Colombia muy rápido de 16 a cerca de 30%. Claro, por el otro lado tenemos que trabajar en seguridad, por el otro lado hay que trabajar en otros temas, reforma clave, y que hay que acordarla con las Cortes. Todo lo que tiene que ver con consultas previas, que son muy importantes y un derecho, pero que se convirtieron en un obstáculo. Eso hay que manejarlo bien. Y las consultas ambientales, hay que cuidar el medio ambiente, pero no podemos estar en un país en donde los falsos ambientalistas básicamente protegen los cultivos de coca y la destrucción del medio ambiente con la minería ilícita del oro, pero se oponen al desarrollo sostenible con reglas claras que permitan la generación de riqueza. Claro. Pienso crear un fondo soberano que permita que la producción adicional de petróleo, carbón y por supuesto oro, cobre, Colombia puede ser hoy uno de los grandes reservas de cobre del mundo en el momento crítico, terminen parcialmente en un fondo soberano que tiene 2 componentes: un ahorro para generar inversión en tecnología futura que le genere riqueza a los colombianos de largo plazo, y pago de cuentas pensionales a título individual, de modo que prácticamente le llegue un cheque a cada colombiano, sobre todo en las regiones productoras, para su cuenta pensional. Gonzalo, vea usted, eso es lo que hace Noruega. Sí, llama mucho la atención la estrategia que plantearía el precandidato Pinzón si llega a la presidencia. Precandidato, hay algo que me llama la atención viéndolo desde afuera, y le hablo desde Panamá, y tiene que ver con el afán que tienen los gobiernos del país en crear o en reformar los tributos. Iván Duque, Gustavo Petro, ¿usted plantearía una reforma fiscal a la llegada de su gobierno? Primero hay que pensar en un ajuste muy, muy cierto. Mire, el país lo vamos a recibir con 8% de déficit fiscal, para que le quede claro a los colombianos que nos escuchan. De cada 100 pesos que recibe el gobierno se gasta 108. Eso es insostenible, simplemente insostenible. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que reducir esos gastos para que haya un balance fiscal. Hay que generar unos ingresos adicionales. Yo siempre he creído que la mejor generación de ingresos es el crecimiento económico, y por eso estoy obsesionado con promover y fortalecer un choque de inversión que sea histórico para el país. Y vamos a tomarnos esos riesgos. Vengo de mirar esto en Finlandia, en Emiratos Árabes, en Singapur. No le tengamos miedo a estas zonas económicas especiales que aceleran la inversión y que generan oportunidades de crecimiento. Y más aún en una relación extraordinaria que podemos tener con Estados Unidos, en ese proceso que sigue ocurriendo de la relocalización de empresas de Asia a América Latina. Colombia y México son los 2 países mejor posicionados. Aquí no lo hemos aprovechado, no hay plan para eso. Yo me meto en eso.
¿Usted cortaría, hablando de zonas especiales económicas, las zonas binacionales que se están creando con Venezuela por la diferencia política que pueda tener con Nicolás Maduro si es que sigue en el poder? ¿O usted incluso las impulsaría? Es que son dos cosas distintas. La zona que planteó Maduro, porque fue lo más triste, que Colombia se enteró que su soberanía iba a ser violentada en una rueda de prensa del señor Maduro, y aquí el señor Petro ni siquiera fue capaz de contar qué fue lo que firmaron. Tanto así que el tal señor Sade, pues lo sacaron a los 10 días. O sea, esto era una locura en lo que nos iban a meter. Básicamente control militar de área por parte de fuerzas venezolanas en territorio colombiano. O sea, eso es inaceptable. Distinto a una zona económica especial. No hay duda, las zonas de frontera requieren zona económica especial. Y si, a propósito, cambia el gobierno allá en Venezuela, ojalá ocurra por el bien de los venezolanos, pero ciertamente también los colombianos nos beneficiamos. Sí. Porque la economía nuestra también se acelera por la potencialidad de colocar nuestros productos y de participar de la recuperación económica de ese país. Precandidato Pinzón, mi compañero Cristian está en cabina porque hay una decisión que estamos esperando algunos y creo que debe ser de interés nacional. Una decisión que tiene que ver con nuestro país en las Naciones Unidas, Cristian. Gonzalo, gracias. Sí, estamos a poco más de 2 horas de que empiece un nuevo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene como misión hoy ratificar o no el mandato de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Se lo pregunto desde su papel pues en Estados Unidos como ex embajador. Colombia tiene horas claves, pero nadie sabe qué está pasando en este momento. La canciller no puede estar allá, el vicecanciller tampoco viajó a hacer ese lobby que usualmente se hace previo a las decisiones. ¿Qué puede estar fallando o qué falló en este último año para que Colombia esté tambaleando en la decisión? Incluso ya se habla de que si se ratifica sería con un recorte incluso hasta del 50% de esa misión en el país. Es que es muy triste lo que ha pasado en el manejo de las relaciones internacionales, en todo, ¿no? Porque hay un deterioro en seguridad, un deterioro en salud, un deterioro en pensiones, un deterioro en inversión en infraestructura, un deterioro en vivienda y ciertamente también en relaciones internacionales. Esta gente ha manejado esto solamente desde una óptica ideológica y desde una óptica personalista. Yo a veces siento que al presidente no le importa Colombia, sino le importa su ego. Y entonces ha metido al país en un desprestigio. Es que yo le digo, mire, ahora que volví a Washington o cuando estuve allí en Emiratos, que hay gente de todo el mundo, tuve conversación, por ejemplo, con un ex primer ministro de Noruega. No digo el nombre, pues, para que me da pena con el señor, y estoy siendo infidente, pero él me dijo, lo de su país es aterrador. Y no propiamente este era un señor de derecha. Les digo, es un señor socialdemócrata europeo que me dice, es que lo de Colombia, ya, que era un país serio, que era un país que trabajaba por los grandes temas internacionales, hoy es visto como una burla. Nos volvimos un meme. Eso va a cambiar. Colombia va a tener un presidente que es recibido en todos los escenarios mundiales, pero no para él, para servirle a la gente, para que de allí salga comercio, soluciones, recursos. Mire, siendo yo embajador, cada año que era embajador lográbamos o que entrara un producto agrícola, o que consiguiéramos más inversión, o que nos dieran más plata en el Congreso. Pero ¿qué me tocaba hacer a mí? Yo visité 360 congresistas de los Estados Unidos en esos años que estuve allá. Pues que me la pasaba yo haciendo, es que era mi trabajo, haciendo lobby, ¿para qué? Para que lleguen cosas aquí al país, platica, inversión. Fíjese que hablando de platica, precandidato Pinzón, uno de los grandes problemas que tiene Colombia y tiene parte de América Latina es el enorme gasto público, ese megaestado en el que se ha convertido Colombia. Y eso tiene que ver también con la cantidad de empleados, de funcionarios. Yo le hago una consulta. Si usted llega a ser presidente, ¿usted reduciría el tamaño del Estado eliminando algunos ministerios? Y si es así, ¿cuáles eliminaría? Vamos a fusionar 5. 5 nada más. 5, que implica que 5 se acaban y que pasan. ¿Cuáles se acabarían? Por ejemplo, hay que volver a la tesis de protección social. No podemos seguir con un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Salud, cada cosa por su lado, porque resulta que son los mismos fondos. Al final la seguridad social tiene un régimen o una teoría de una red de protección social. Ahí hay uno. El tema de medio ambiente, minería, agua, ahí hay otra oportunidad también de fusión. El tema de cultura, educación, deporte. Ese es un solo ministerio y hay que pensarlo incluso como la jornada extendida de los estudiantes y la formación en todos estos ámbitos de mucha alta competencia y calidad. Entonces, aquí hay oportunidad de hacer. Hay que eliminar varias entidades. El de la igualdad. Sí, el Ministerio de la Igualdad, sin duda.
Sí, Igual sí. de momento no va a haber, porque tienen que presentar un proyecto de ley porque se acabaría el 7 de agosto de 2026. Es De un momento. enredo. Pero piensen en esto, el gasto en nómina pasó en el año 2022 de más o menos 35 billones de pesos a hoy de cerca de 65 billones de pesos. Y no creció ni las Fuerzas Armadas para protegernos ni nada de eso. Eso es plata que se fue en puros gastos y contratos de afines políticos para que voten o mantener la nómina del pacto histórico y a todo el mundo contento. Eso hay que eliminarlo, porque es que eso lo están pagando. Aquí yo veo un grupo de gente trabajadora y en estas Bastante. oficinas todo el mundo le toca trabajar y cómo le duelen esos descuentos. A nadie le gusta pagar impuestos en ninguna parte del mundo, pero la diferencia es que en otras partes uno ve la vía, ve la seguridad y siente que, bueno, lo que usted da tiene que ver con su salud y su bienestar. Aquí la gente está sintiendo que le están exprimiendo el jugo, cada día tenemos recursos, menos ingresos, y en cambio lo que ve es un poco de vagos, allá básicamente gozándose la vida por cuenta de los demás. Doctor Pinzón, la semana pasada pude estar en el Congreso Hotelero, el que hace Cotelco, y a pesar de que el gremio se ha sostenido y se habla de 150.000 empleos directos y que los turistas han incrementado en el país, hay una gran preocupación porque los ingresos para ellos no han aumentado, y esto tiene una explicación pues en todos los servicios de turismo que hay informales. ¿Cuál es su propuesta para este sector? Turismo es clave, mire. En la era del gobierno del presidente Uribe se tomó una decisión que fue estratégica, que fueron los contratos de estabilidad fiscal y las exenciones al tema turismo. Ustedes son todos muy jóvenes, pero yo les digo, si ustedes se devolvieran 15 o 20 años en Colombia, en Bogotá no había prácticamente hoteles, ni siquiera en Cartagena. Medellín no tenía hoteles. Barranquilla había 2 hoteles, el Hotel El Prado y el Hotel Dan, no había más. Cali, igual. Usted ve hoy en cualquier ciudad colombiana 10, 20, 30 hoteles nuevos. Todo eso se volvió una gran industria para el país por cuenta de esas exenciones. Y claro, la seguridad en su momento fue el mejor factor de atracción de turismo. Porque a este país lo que no le falta es belleza. Este país es el país más lindo del mundo. Los sitios que tenemos son extraordinarios. Pero sin embargo todavía seguimos pensando en pequeño. Ahora que estuve allá otra vez en La Macarena, no ha sido posible crear un hotel de 6 estrellas para poder atraer turismo de muy alta calidad, que pague caro, que le deje mucha plata a la gente. No hemos hecho eso. Pero Entonces, con la tenemos que crear informalidad, eso. ¿qué haría? Por ejemplo, plataformas como Airbnb, que es lo que los está a ellos, digamos, un poco... Yo creo que ese es un tema, pero es mucho más importante ofrecer seguridad, porque eso genera la gente, pero ofrecer esos modelos de exención tributaria y de zonas económicas especiales turísticas, por ejemplo, que lo que aceleran es la cantidad de empleos y la calidad de lo que hay, con lo cual usted atrae muchos más turistas. Le voy a dar este dato. Colombia hoy más o menos recibe 6 millones de turistas. Hace 10 años 4. Luego ha habido un incremento importante, 50% de incremento en turistas. Venga, les doy este dato. México recibe 80 millones de personas. España, casi 100 millones de personas. No, acá hay un freno muy, muy grande y se lo dejo de inquietud. Y qué pena, Oscar, que me le mete ahí. El precio de los tiquetes en Colombia es escandalosamente alto. Claro. Pero escandaloso, o sea, usted revisa cuánto cuesta volar en Europa, que tiene que pagar costos en euros, y lo de acá es... Compré hoy los míos de fin de año a increíble. Cúcuta. Ida y vuelta, 1 millón de pesos. Así es. No, Doctor eso Pinzón, pero mire, es costosísimo. usted sabe muy bien que una de las inquietudes mías particularmente es el tema de la autonomía regional. Desde Barranquilla le estoy preguntando, usted muy bien lo sabe. Mire, en su gobierno, este tema de la autonomía regional, de la descentralización, que ha sido un sueño frustrado durante tantos años de las regiones, se lo pregunto, ¿cómo va a ser? Usted es bogotano, pero conoce todo el país, lo ha tocado, lo ha sufrido, lo ha disfrutado en distintos cargos. Pero ¿cómo le va a ir a las regiones? ¿Cómo se va a hacer ese tema de la descentralización de Colombia en su gobierno? Sí, Oscar, yo conozco todo el país y he vivido en 7 ciudades del país desde niño. Que como mi padre fue militar, yo viví en 7 ciudades. Luego hay esa sensación y esa conexión con toda Colombia. Indudablemente hay que apostarle a esa autonomía territorial. Es que uno lo ve. Usemos 2 ejemplos, Barranquilla y Antioquia. Son 2 regiones que honestamente a veces el gobierno central es más la carga que les genera que lo que les ayuda. No más en Antioquia. ¿Cómo es posible que no pudieran hacer el túnel del Toyo? Que era un túnel que además beneficia a toda Colombia, por supuesto Antioquia. Es una envidia y una rabia y un gobierno controlador que hace es cosas que no son. Ahora, así como estas regiones están listas y con los liderazgos apropiados, hay otras que no.
y donde el gobierno central tiene que jugar un mayor rol. Entonces yo veo dos cosas. Primero, apuesto por la descentralización, pero siempre que haya mayor capacidad de generación de ingresos, porque para repartir más pobreza, pues ¿qué estamos haciendo? El valor está, por ejemplo, en que aceleremos todo el tema minero, de hidrocarburos o de zonas económicas que permita compartir nuevos ingresos y así potenciar el gobierno central para que atienda lo que le toca, pero los gobiernos regionales para que autonómicamente desarrollen mejor su visión. Pero hay una segunda parte, y esa segunda parte es cómo debe jugar el gobierno nacional su rol. Yo les digo una cosa, como persona que lideró directamente las Fuerzas Armadas, mi gran frustración como ministro era, ¿cómo es posible que nosotros llegamos, controlamos territorios apartados y los demás ministerios no son capaces de mandar un profesor, unos médicos o incluso unos jueces o incluso unas personas que hagan trabajo social? Hay que crear en distintas regiones oficinas o sacar ministerios de Bogotá, si es del caso, y mandar un viceministerio de turismo para Cartagena y eventualmente hay que mandar un viceministerio de agricultura para Villavicencio y un ministerio de comercio exterior para Cali, para proyectar el Pacífico. No le temamos a eso. Yo voy a tomar decisiones agresivas, sorprendentes, que conecten a Colombia integralmente. Doctor Pinzón, me queda tal vez una última pregunta ya antes de despedirlo y agradeciéndole mucho este tiempo que sacó para acompañarnos en Mañanas Blue y tiene que ver con relaciones internacionales. Nosotros terminamos el gobierno de Iván Duque con unas relaciones diplomáticas rotas con el régimen de Nicolás Maduro. Apenas llega el presidente Petro, se restablecen en agosto de 2022 y algo que ha dicho el presidente Petro a lo largo de estos años es que no es lo mismo hablar de Venezuela siendo Estados Unidos o siendo Argentina que compartiendo más de 2.200 kilómetros de frontera. Si usted gana las elecciones, si llega a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, ¿qué pasa con las relaciones diplomáticas con Venezuela? Y en este momento, puede que eso cambie de aquí a allá, pero en este momento está Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. ¿Qué va a pasar ahí? Porque tenemos 2.200 kilómetros de frontera y pues somos vecinos. Yo no voy a romper relaciones con ningún país. Colombia es un país que tiene que tener una relación diplomática con todo el mundo. A propósito, la diplomacia es la capacidad de hablar hasta con los enemigos. De acuerdo. De eso se trata. Entonces yo no tengo problema en que tengamos conversaciones francas, directas, sobre los intereses de cada país, pero yo no puedo perjudicar a miles, millones de colombianos que viven en la frontera entre Colombia y Venezuela simplemente para darme gusto ideológico. Eso no va a pasar. Y vamos a buscar relaciones consulares, y vamos a buscar el manejo. Claro, si hay un cambio de gobierno en Venezuela, pues además habrá una relación muy estrecha con ese nuevo gobierno que nos permitirá además beneficiarnos mutuamente y pensar binacionalmente en un destino común que nos une por siempre. Pero de otra parte, voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, pero en el segundo. Yo trabajé muy bien con Israel. Mucha de la tecnología militar, de la inteligencia, incluso de las tecnologías diferentes a lo militar, están en Israel. Olvídese que no vamos a aprovechar esa relación cercana que yo tengo para que eso le sirva a Colombia. Y con Estados Unidos ya les dije, vamos a tener la mejor relación de la historia. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el país sí va a trabajar para tener buenas relaciones diplomáticas. Nosotros tenemos que mirar ya a la India. La India es el país más poblado del mundo, no hacemos nada con ellos. Yo quiero llevar una gran misión económica, comercial, cultural a la India y establecer un gran vínculo entre Colombia y la India. Somos complementarios, lo propio con Malasia, lo propio con Indonesia y con China. Pero por supuesto, yo quiero que nosotros exportemos a China, no seguir importando, porque es que un déficit comercial de 12.000 millones de dólares, pues así no vale. Y además que además nos golpean las industrias con contrabando de textiles, de calzado, pues me parece terrible. Pero sí creo que hay que tener una relación buena con la China en todo aquello que sea comercial y ciertamente en seguridad nacional, pues vamos a priorizar la relación con Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, España, las democracias del mundo, que son afines a nuestro sistema de gobierno y nuestra cultura y valores. Nuestro pato al agua al día de hoy. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchísimas gracias por estos minutos. Feliz puente y feliz Halloween, si es que lo celebra. Pues muchas gracias, que todo el mundo celebre bien. Ojalá no haya violencia, ojalá la gente esté tranquila. En medio de toda esta dificultad, yo lo único que deseo para el pueblo colombiano es el bien, es que nuestro pueblo esté bien, que Colombia esté bien, que la gente esté bien. Un abrazo para todos, muchas gracias.